compartir con ustedes. Ayer estuvimos hablando de la resolución 666, la resolución 666. Estuvimos hablando de la generalidad de la resolución 666, pero hoy vamos a hablar principalmente de cómo es el protocolo en términos generales para la prevención de la transmisión del COVID-19. Entonces, eh, pues básicamente lo que vamos a encontrar dentro del protocolo, ya un poco más cercano, un poco más aproximado, ya no tan general, es que en el protocolo se nos va a pedir que aparezca el dato de la empresa, los datos de la empresa, y también nos van a pedir de manera optativa quién lo elabora, pero básicamente no es tan requerido. Se busca principalmente la información eh, de representante legal del negocio de la organización. Eso básicamente es lo que tiene que ver con este tipo de actividades. Venga, les muestro, para ir informándoles, ya en sus correos está el link de la asistencia, ya lo mandé, y van a encontrar también el link de retroalimentación, es decir, la actividad de retroalimentación al finalizar la clase, ustedes pueden ingresar e ir realizando el link de retroalimentación. Entonces, por ese lado estamos adelantados. Venga, entonces, para nosotros no es un secreto de que el COVID-19 en este momento continúa siendo la gran incógnita de la línea médica. Es la gran incógnita de la línea médica y pues también nosotros tenemos que enterarnos y analizar que al ser una prioridad la salud y el bienestar de las personas, pues esto ha tenido para todos nosotros una medida de cuidado, una medida de prevención, y han empezado a formularse y a generarse una serie de comportamientos que son los que están permeando a los diferentes sectores económicos. Ejemplo, cómo debe comportarse una persona en un medio determinado, una persona que está en una oficina, cuál debe ser la conducta de la persona que está en la oficina, cuál debe ser la conducta cuando estamos en la calle, cuando estamos en un servicio público de transporte, llámese bus, llámese taxi, llámese servicio articulado, masivo articulado de transporte. Eso ha venido a ser de las distintas necesidades que han ido apareciendo respecto a la información que el COVID nos da. En esta presentación, pues también quiero mostrarles que se ha esquematizado también el comportamiento que puede presentar el COVID en un determinado entorno. El objetivo que en este caso estamos promoviendo para evitar que la pandemia se propague, que la infección se propague, pues está más de la mano a que queremos orientar unas medidas generales al interior de la empresa. Estas medidas generales pueden ir variando dependiendo la época, dependiendo la respuesta que han tenido las personas y también el grado de severidad del comportamiento que ha generado el virus. Pero bueno, lo que tenemos que entender es que ya las cifras han empezado a ser un poco favorables respecto a la condición que estaban en el mes de marzo y mes de abril. El mes de marzo y abril, hablemos principalmente de abril y mayo, abril y mayo, fueron meses bastante duros para el país. ¿Por qué? Porque la conducta del virus fue muy agresiva. El virus estaba alcanzando unos niveles de letalidad bastante preocupantes. Y esto, pues, en relación con otras patologías, tal vez no eran la prioridad. Pero si vemos la capacidad de infección, la capacidad de contagio que presenta el COVID, esto sí llega a ser bastante preocupante para el servicio, para lo que es el servicio de salud.
Entonces, en lo que a nosotros respecta, tendríamos que hacer un acercamiento hacia la conducta que estamos llevando actualmente. Pero bueno, quiero mostrarles este diagrama, que es un diagrama muy sencillo que nos puede mostrar cómo es el comportamiento de las primeras sintomatologías que genera el COVID. Entonces, dentro de la línea de comportamientos, tenemos que tener que hay un sujeto A y un sujeto B que comparten su vivienda. El sujeto A tiene que moverse en un medio de transporte, en este caso en tren. Y en ese movimiento del tren, este sujeto A interactúa con otros dos sujetos, el sujeto C y el sujeto D. En este medio de transporte, él se mueve hacia su trabajo. Esta persona está moviéndose sin ningún tipo de medio de prevención, sin ningún tipo de elemento de protección personal y sin distanciamiento. ¿Qué ocurre? Que al entrar en contacto con los sujetos B, C y D, esta persona pasa al trabajo donde interactúa con sujetos E, F y G. Sin embargo, los sujetos H e I están alejados. Están alejados. No entra en contacto cercano, no entra con ningún tipo de las personas que están en ese sistema, lo que estamos viendo en este caso. ¿Qué ocurre? Que esta persona A regresa nuevamente al hogar y estando en el hogar sigue interactuando con el sujeto B. En la línea de tiempo está establecido que el COVID-19 tiene una fase que puede ser un poco más corta en algunos individuos y otra que puede llegar incluso hasta los 14 días sin presentar signos y síntomas relevantes. Signos y síntomas que vamos a ir verificando durante el desarrollo del curso. Y se reporta que esta persona ya tiene fiebre, ya reporta algunos síntomas y requiere ser testeado o evaluado. Y aparece que es una persona positiva para COVID-19. ¿Qué ocurre? Que por la conducta que esta persona ha tenido, ha infectado, ha transmitido, sí, y están padeciendo ya signos y síntomas, personas o sujetos, el sujeto B, C, D, E, F y G, que fueron las personas con las cuales él interactuó en el hogar, en el medio de transporte y en el trabajo. Esta interacción es sin ningún tipo de elemento de protección y sin ningún distanciamiento. ¿Qué ocurre? Que solamente los sujetos H e I presentaron estar saludables o no tener signos y síntomas de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tuvieron bajo riesgo de contagio, un contacto bajo, un bajo riesgo de contagio. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, funcionó el distanciamiento individual. Funcionó. Recuerden que estos sujetos fueron los únicos que estuvieron distanciados del sujeto A, que es en este caso el paciente cero, el paciente inicial de la infección. Lugares donde hay gran probabilidad de infección por el COVID-19. Tenemos los medios de transporte, los lugares de trabajo, los sitios concurridos, los sitios donde hay congregación o reunión de personas. Por eso el Estado colombiano se abocó a realizar o a montar los protocolos para el sector religioso y aún a la fecha todavía no han aparecido protocolos para actividades en reuniones de gran volumen de personas, como los conciertos, los espectáculos musicales, deportivos, las reuniones de cualquier índole donde haya un gran aforo de personas, en este momento aún no están autorizadas. Si nos vamos a la línea relacionada con todo lo que tiene que ver a la parte ambiental y a la parte en la cual estamos relacionados, pues tendríamos que mirar directamente varias opciones, varias oportunidades
principalmente la que nos brinda la resolución 1538 del 2020. Esa resolución yo la voy a colocar también como documento de lectura para este curso. ¿Por qué? Porque hay personas, la gran mayoría de las personas del curso, tienen o están interactuando en áreas relacionadas con este protocolo, es decir, actividades de playas, todo lo que tiene que ver con la atención al turista, entre otras interacciones. Esto nos está indicando que debe haber una serie de medidas y de controles que se deben aplicar. Si yo estoy en el área de playa, si yo estoy en el área de la atención al turista, en el área de alquiler de silletería, de hamacas, si de pronto estoy realizando algún tipo de asistencia al visitante, pues necesariamente tengo que leer la resolución 1538 del 3 de septiembre del 2020. Esa es una de las lecturas obligadas también de este curso. De igual manera, para el sector religioso hay especificaciones de esa índole. Los que están en el sector religioso, que están en esta reunión, deben manejar la resolución 1120. 1120. ¿Por qué es tan importante estas dos resoluciones? Uno, porque la primera, la 1538, porque Cartagena es una ciudad turística y gran cantidad de cartageneros viven y dependen de las actividades del turismo. Y la gran mayoría de los cartageneros acudimos o asistimos a celebraciones religiosas intramurales como en las iglesias de cualquier credo, de cualquier índole en nuestra ciudad. Entonces, bien importante que analicemos estas resoluciones, que las analicemos y que las tengamos presentes. Otro detalle bastante importante, yéndonos a la parte turística, es que las medidas están determinadas en cuanto a la organización de los comités locales de playa, en la parte turística. También hay que entender que hay una fase de preparación y una fase de estudio de la capacidad. Recordemos de que las áreas de recreo pues, han sido limitadas, el turismo pues prácticamente está en este momento está inactivo, llamémoslo de esa manera, y bueno, se tiene que hacer todo un andamiaje en relación con qué actividades se deben realizar y de qué manera van a ejecutar. Entonces vamos a preparar el material con esta resolución para que todos tengamos acceso a ella y también cuando vayamos al disfrute de estos lugares, pues sepamos qué es lo correcto y qué es lo permitido en este momento por las distintas autoridades. Esto es una fase que no debemos omitir y que es importante que estemos trabajándola para poder tener certeza respecto a cómo se debe adecuar la playa, el perímetro. ¿Sí, cómo no? Gracias. Respecto a lo que estábamos indicando, pues hay... Alguien está hablando y tiene el micrófono abierto. Esperen un momentito. Voy a silenciarlo inmediatamente. Ok. Bueno, continúo en este caso y quiero entrar a algunas definiciones que son transversales, es decir, aplican a todos los protocolos. Quiero hablar con ustedes de estas definiciones que son una de las primeras, pero son realmente importantes y son las que justifican muchas de las medidas de prevención que se están utilizando en este momento. Hablemos del aislamiento. ¿Qué viene siendo el aislamiento? Fundamentalmente es una separación de personas. Es decir, es aquel distanciamiento o esa separación de personas en la cual se está evitando la propagación. Realmente el objetivo o la búsqueda que da el aislamiento, que es una de las medidas que ha demostrado ser muy eficiente, es que básicamente se quiere separar o segregar
a los infectados de los que no lo están. Primer punto. Segundo, el aislamiento puede ser obligatorio o puede ser autoaplicado. Significa que cuando yo estoy en un argot, en una línea de trabajo, estoy en mi casa y empiezo a sentir síntomas que pueden estar relacionados con el COVID-19. Bueno, pero ¿cuáles son los síntomas? Síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, tos, debilidad general, debilidad corporal. Esto me puede estar indicando que la persona está ante un proceso infeccioso. Solo que no todos los procesos infecciosos de las vías respiratorias necesariamente son un COVID-19. Podemos estar hablando también de algunos procesos infecciosos que pueden ser un resfriado común, un catarro, y no tiene que ser específicamente COVID-19. Cuando se perciben esos síntomas, pues sencillamente lo que hace la persona es aislarse. Se queda en un cuarto de su casa, cierra la puerta, se mantiene en ese lugar. Cuando va a salir, o si tiene el baño interno, si tiene que salir, pues se cerciora de que las personas del hogar no estén cerca y se mantiene ese aislamiento. ¿Hasta qué? Hasta que probablemente desaparezcan los signos y síntomas. Sin embargo, hay que dar reporte a la autoridad de salud. Usted tiene gripe, usted está mal, tiene fiebre, tiene síntomas compatibles con COVID. Tiene que aislarse, levante el teléfono y llame a su EPS o a la autoridad de salud respectiva. Con esto se logra evitar que el contagio se propague. Importante verlo de esa manera. Ahora, el aislamiento voluntario tiene que ver con la decisión propia que la persona toma para evitar que ocurran o que aparezcan nuevos casos. Ya cuando usted recibe asesoría médica y el médico le ordena realizar el aislamiento, pues básicamente ya usted sabe que es un aislamiento ya ordenado y monitoreado por un médico. Ahora hablemos del aislamiento respiratorio. El aislamiento respiratorio principalmente es aquel en el cual las personas se mantienen distanciadas de otra partiendo de 1 metro, tomando el baremo de 1 metro. Esto principalmente para evitar que el aire que respira el otro, que exhala el otro, sea inhalado por nosotros. Esto obviamente es una medida sana porque así evitamos inhalar de manera accidental virus o partículas que otra persona expida hacia afuera. El aislamiento respiratorio se logra contener de una manera bastante práctica cuando utilizamos el tapabocas. Por eso el tapabocas es tan importante como medida de prevención. En la medida que yo utilice de manera conveniente el tapabocas, que yo me coloque el tapabocas, que lo use adecuadamente, eso va a permitir, ojo, eso va a permitir que mi respiración o el aire que yo inhale esté filtrado y separado de las partículas de otra persona. Encontramos tapabocas de diferentes características. El tapabocas típico utilizado en el sector salud es el N95 o el respirador de alta eficiencia. Significa de que del 100% de las partículas, que están en el ambiente, este tapabocas filtra el 95, filtra adecuadamente el 95% de esas partículas. Hay que tener en cuenta que el tapabocas debe estar en buen estado, un tapabocas bien colocado y que no esté humedecido. Eso es fundamental. Cuando el tapabocas se humedece, usted lo debe cambiar, lo debe reemplazar. Eso es importante que lo tengamos presente.
En la parte del aislamiento respiratorio, pues también debemos ser muy cuidadosos en la manera como nos movemos y en el distanciamiento que debemos tener respecto a otras personas. Cuando usted se aleja de una persona más de 1 metro, está evitando en gran medida la contaminación por inhalación de partículas contaminadas de origen patológico, en este caso del COVID-19. Por eso hemos encontrado de que las afecciones han ido bajando. ¿Por qué? Porque las personas están cumpliendo con el uso del tapabocas. Esto está ayudando muchísimo. Recordemos ahora o veamos el aislamiento por gotas. Ya vimos el aislamiento respiratorio, miremos el aislamiento por gotas. ¿Qué me indica a mí el aislamiento por gotas? El aislamiento por gotas lo que hace principalmente es entender o manejar o tener previsto de que estamos utilizando el tapabocas, utilizando el tapabocas de manera correcta y evitando así que esas partículas que muchas veces tienen menos de 5 micras, es decir, de que son imperceptibles a la vista, logran ser repelidas, logran ser separadas. Ahora, el aislamiento por gotas se logra eficientemente cuando utilizas el tapabocas y a la vez utilizas una visera que cubre tus ojos o que protege gran parte del rostro. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta de que la mucosa más expuesta que nosotros tenemos es la boca y los ojos. Es la mucosa más expuesta. Toda partícula que cae en nuestros ojos es barrida por los párpados y esta queda alojada en la línea acuosa o líquida que envuelve los ojos y entra en contacto con las mucosas. Por eso es muy recomendable también cuando estamos en esos medios donde hay tanto movimiento de personas, hay tanto viento y tantas cosas, colocarnos el tapaboca y ojalá utilizar unas gafas o una visera acrílica transparente que nos ayuda de manera realmente decisiva a evitar esos contactos, porque las gotas, las microgotas, pues generalmente pueden estar a la orden del día y pueden incluso moverse en el aire dependiendo en el ámbito donde estás. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Qué preguntas hay? Preguntas. Adelante. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Quien tenga una pregunta, levante la mano. Hay una opción para levantar la manito. Inmediatamente yo les... Adelante. Siempre hay que usar el tapaboca durante el tiempo que esté afuera y dentro de la casa también. Bueno, la recomendación que ayer daba es que usted, antes de salir de la casa, debe lavarse las manos y colocarse el tapabocas. Cuando usted va a salir, usted no sale con el tapabocas en la mano o ponérselo en la calle. No, eso es un error. Y un error que te puede costar la salud. Lo que se recomienda es que usted, estando en la calle, listo, voy para la tienda o voy para el supermercado, qué sé yo. Usted está en la casa, automáticamente va al lavamanos, se humedece las manos y se hace un lavado de manos bien riguroso. Debe durar al menos 20 segundos lavándose las manos haciendo buena espuma. Buena espuma. No me gusta la gente que se moja las manos y prácticamente no tiene contacto con el jabón. La persona se debe humedecer las manos y después tocar el jabón y practicar el masaje en las manos con todo el paso a paso, entre dedos, palmo a palmo, tocan, agarrando el dedo pulgar y frotándolo, ambos dedos pulgares, los pulpejos de la mano contra el palmo de la mano, bien fuerte, que genere bastante espuma. Después de hacer ese lavado y secado de las manos, colocarse el tapaboca y ahí sí puede salir. Ah, ya listo. Todo Pero el yo digo, tiempo,
Disculpe, yo digo si dentro de la casa también es necesario que tengamos el tapaboca. Si en tu casa no hay personas enfermas con el COVID-19 o con alguna enfermedad respiratoria, no tienes personas enfermas, no tienes las personas enfermas aisladas, están guardaditas ahí, y tú tienes tu grupo de contacto cercano, es decir, por ejemplo, usted es su esposo, usted vive con el esposo, vive con el hijo, que están ahí y están haciendo su aislamiento y viven ahí encerraditos. Usted puede vivir dentro de su casa sin tapabocas, porque es su casa, es su espacio cerrado, su espacio hábitat seguro, es su espacio seguro, porque usted no recibe visitas, porque usted no sale a la calle sin protegerse, porque usted no realiza actividades con personas extrañas de la calle dentro de la casa. Entonces, tú te puedes mover en tu casa sin el tapabocas si tienes esas garantías, ¿correcto? No, porque pero tan sí, pronto también, tú sales, profesor. colocas. Sí, lo que pasa es que me dijeron que también en la casa teníamos que estar con el tapaboca, pero yo le digo, pero si en mi casa no hay nadie enfermo, ¿por qué razón? Ahora, ese es un momento que esos tapabocas también ahogan a uno, entonces yo le digo, caramba, en la casa también hasta la hora que uno vaya a dormir, digo, falta es que uno duerma con ellos también. No, y no es muy recomendable tener el tapaboca las 24 horas del día puesto. Le cuento por qué. Nosotros tenemos, todos los seres humanos tenemos una capacidad respiratoria. Cada vez que usted inhala el aire, usted necesita inhalar entre 500 y 600 centímetros cúbicos de aire. Ese es el jalonamiento de los pulmones. Cuando el pulmón se expande, él jalona el aire. Y ese aire que entra desde la nariz hasta los pulmones, hasta llenar los pulmones, el área de los pulmones, estamos entre 500 y 600 centímetros cúbicos de aire. ¿Qué pasa? De que usted, si empieza a jalonar menos aire, porque el tapaboca no te da la libertad de respirar a pulmón abierto, y eso lo sabemos todos, ¿qué ocurre? De que ya se va generando un déficit en la oxigenación. Entonces lo que se procura es que usted utilice el tapaboca en el momento requerido. ¿Cuáles son los momentos requeridos? Cuando sale a la calle. Cuando usted se está moviendo en la calle, cuando usted sale a trabajar y va a interactuar con otras personas teniendo el distanciamiento, hágalo con su tapaboca puesto. Ya cuando llegue a su casa, que usted llegó de la calle, que se limpió los zapatos afuera o se quitó los zapatos y los desinfectó con hipoclorito, con alcohol, qué sé yo, y entró a su casa, báñese, hágase un buen baño y ahí sí salga y interactúe con las personas de su casa. Aquí en mi casa les cuento, hablo por mí. Yo vivo con mi esposa y mi niña. Y mi niña recibe las clases virtuales en el colegio, está en primerito, está en primero de primaria, ella recibe sus clases virtuales en la mañana. Mi esposa trabaja en una universidad, no sale para ninguna parte porque ella da las clases virtuales. Y yo estoy con el SENA y dicto las clases virtuales también. Entonces, el único que sale de aquí, que sale de la casa, soy yo a comprar cosas, a hacer diligencias. El día que tengo pico y cédula. ¿Y qué hago? Ese día me preparo, tal como les dije, me coloco mi ropa, me lavo las manos, me coloco el tapabocas y salgo. Cuando salgo, me subo al carro, porque, ojo, otro detalle también importante, en lo posible, si podemos utilizar un transporte propio, un transporte que no nos represente contaminación directa, en lo posible hagámoslo. No, que va a ser una diligencia. A veces incluso es hasta más recomendable caminar, ¿no? Que está a 5 cuadras, ¿no? Que cojo una moto, que cojo un carro, mejor me voy caminando 5 cuadras. Y estoy seguro que me estoy oxigenando mejor. Pero cuando yo hago todas esas vueltas, cuando regreso a la casa, que llego, lo que hago es quitarme los zapatos en la puerta de la casa, entrar a la casa, no saludar ni abrazar a nadie porque vengo contaminado de la calle. Llego, coloco los zapatos en el patio, les echo hipoclorito a la suela, entro al baño, me quito la ropa, me baño y después que me baño, me cambio dentro del cuarto, del baño. Esa ropa que traía la dejo en la lavadora, me lavo las manos y ahí sí me mantengo. Y ya no tengo por qué utilizar
el tapabocas dentro de la casa porque estamos aquí solo nosotros. Solamente si tienes una persona, vuelvo y te digo, una persona enferma de la vía respiratoria, una persona que es sospechosa de COVID y está aislada en la casa, de pronto te toca entrar al cuarto de él, hacer un aseo, a limpiar algo, ahí sí te toca entrar con tu tapabocas y evitar el contacto cercano con esa persona. Hablemos del contacto cercano. ¿Qué es el contacto cercano? Un contacto cercano viene siendo cuando tú duras al menos 15 minutos a menos de 1 metro de distancia de una persona sin utilizar los elementos de protección. Llegó la persona, se sentó, tú te sentaste, estaba esa persona a menos de 1 metro de ti y ninguno de los dos tenía el tapabocas. Eso es un contacto cercano y ese es un contacto que debemos evitar. ¿Por qué? Porque de ahí es que vienen las infecciones, de ahí es que vienen los positivos, de pronto los asintomáticos también. Para mí el asintomático es una persona sana, porque están diciendo no, que el asintomático. Ya, si es asintomático es porque está en contacto con el virus, pero no ha sufrido ningún tipo de signo ni síntomas. Su sistema inmune repele eso. Y para mí es una persona sana, a menos que la ciencia diga lo contrario y se demuestre que ese asintomático se murió. Si era asintomático y murió, no era asintomático. Ya algún antecedente o alguna afectación logró el virus sobre él y dejó de ser así, dejó de ser una persona sana. Hay que mantener en el mayor nivel el sistema inmunológico, en el mayor nivel. Y en el mayor nivel, para poder tener el sistema inmune alto, tenemos que tomar en cuenta muchas medidas, principalmente la buena hidratación. ¿Cuántos vasos de agua me tengo que tomar al día? Pésese, cuando usted se pese, divide el número de kilos que obtuvo entre 7 y ahí le va a dar el número de vasos de agua que debe tomar. 1, 2, aliméntese bien, aliméntese sano, alimentos verdes, alimentos con un pH alto, como el aguacate, alimentos que tengan perdón, que no sean ácidos, que sean más que todo alcalinos, más bien. Alimentos alcalinos como el aguacate, como el limón, como la naranja, y jugos verdes, alimentos verdes, verduras, lo más verde que puedas conseguir, el apio, pepino, espinaca, acelga, todos los alimentos verdes que puedas conseguir. Frutas, ojalá no en jugo, frutas en pulpa, sin azúcares, que es lo importante. Hacer mucho ejercicio. Si haces ejercicio, el sistema inmune se dispara también. Y en esta cuarentena, y en esta semi-cuarentena, porque todavía estamos, como quien dice, en cuarentena, es requerido que usted se vaya preparando en su casa. No, que no tengo de pronto las frutas o no tengo el acceso. Bueno, entonces, haga agua de limón, tome agua de limón, no tome Coca-Cola, no tome gaseosas, tome agua de limón, haga ejercicio, sude, camine, evite los malos momentos, evite el estrés, evite las cóleras, las rabias, evite eso, porque eso debilita tu sistema inmunológico, lo debilita, lo destruye. Y si tu sistema inmunológico está malo, está deficiente, la enfermedad, no solo el COVID, cualquier enfermedad puede entrar y dañar. Entonces, analicemos, busquemos en internet, que buscamos tanta cosa en internet, busquemos alternativas de alimentación sana. Evitar tanto carbohidrato, coma carbohidrato pero en poco nivel y consuma muchas más frutas, verduras y carnes blancas, el pescado, el pollo, sin tantos condimentos, sin tantos sazonadores, evitar eso. Eso nos está ayudando. Yo llevo 6 meses encerrado en la casa. Y aquí en la casa no nos hemos enfermado ninguno de nosotros. ¿Por qué?
porque le hemos hecho el gasto a la alimentación, alimentos sanos, frutas, verduras y el agua ante todo, agua de limón, tome agüita de limón, tome frutos, jugos verdes, eso nos va a hacer. Eso que le acabo de decir, más la asepsia, que es la ausencia de microorganismos, es decir, que nosotros debemos practicar asepsia. ¿Cómo practicamos la asepsia? Cuando usamos el jabón, cuando usamos el alcohol. No compre alcohol de esos piratas por ahí, compra un alcohol certificado que tenga un volumen de alcohol entre el 75 al 90-95%. Entre el 70 y el 95% es lo ideal para que pueda hacer su trabajo. Humedezca las manos. Eso no reemplaza el lavado de manos, que es lo mejor. Un lavado de manos con abundante jabón, con mucha espuma, sin carrera. No que te vas a mojar, te vas a mojar las manos, te pasas el jabón, como ya te quedó el olorcito a jabón, ese no. Meta las manos en el agua, enjabónese muy bien las manos, frótese las manos durante al menos 20 segundos y ahí sí enjuague. Y seque con una toalla limpia o con una toallita de papel que te puedas descartar inmediatamente. Y bueno, hablando de la bioseguridad, necesariamente tenemos que entender que es todo lo que hemos dicho hasta el momento. Esto es bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? Todo lo que hemos dicho para prevenir las afecciones o las enfermedades que puedan dañar nuestra salud. El COVID es como, digamos que es un enemigo nuevo, pero enfermedades de tipo características de los virus hay muchísimas. Hemos visto la papera, el sarampión, la rubiola, hemos visto la fiebre, hemos visto también enfermedades parasitarias, hemos visto la fiebre amarilla, hemos tenido que lidiar con personas que se han afectado por diferentes infecciones que pueden ser medibles y pueden ser contrarrestadas de manera eficiente. Venga, les cuento, normativas relacionadas con la bioseguridad. Aquí tenemos unas normativas que ya tienen, obviamente, una cantidad de tiempo con nosotros en este 2020, pero de estas normativas, la más importante y la más relevante para los que estamos en este curso es la resolución 666. Esa resolución es el protocolo mínimo base de todos los demás protocolos. Es decir, que si nosotros aplicamos la resolución 666, indistintamente estamos aplicando bioseguridad. Sin embargo, a aquellos gremios en los cuales todavía no hay un protocolo establecido, se les indica o se les recomienda que apliquen la resolución 666 hasta que se autorice el protocolo específico para determinadas actividades. Esto es una de las medidas importantes que debemos ir trabajando y que debemos estar entendiendo en nuestras actividades. Ya les habíamos contado que hay medidas de bioseguridad medidas base que indiscutiblemente ya están determinadas y son las que nosotros tenemos que implementar. Es decir, estas medidas son las que están determinadas en este momento para todos los sectores, indistintamente el sector, así usted va a ir encontrando las acciones pertinentes. Es por eso que nosotros vamos a tener que ir orientándonos directamente con lo que las normas nos están pidiendo. Y sobre eso, pues obviamente vamos a tener que reconocer o entender una gran cantidad de procedimientos, el uso del tapaboca, el distanciamiento individual, la comunicación con los servicios de salud, con los entes de control de salud, cómo colocarnos el tapaboca, cuál es la forma correcta, cuál es la forma pertinente para hacer el uso del tapaboca
y también cómo moderar, ojo, cómo moderar nuestro estilo de vida. ¿Cuál es uno de los puntos críticos? Sencillamente poder controlar hábitos como el saludar de mano, como el abrazar, como el besar, como el acercarnos a la gente. Y eso pues básicamente nos ha costado muchísimo, porque si hay algo que en la realidad se da es que nosotros estamos siempre abocados a tener esa proximidad con las personas que están en nuestro círculo cercano. Entonces eso es bien relevante. Antes de continuar con esta diapositiva, quiero que miremos la página del Ministerio de Salud. Vamos aquí, Ministerio de Salud de Colombia. Y quiero que miremos qué disposiciones están. ¿Por qué? Porque esta es la manera de estar actualizados y de acceder a la información más específica en relación con lo que dice el gobierno y con lo que tenemos que ir cumpliendo respecto a los controles. Aquí ya tenemos que el ministerio ha dado unas directrices para lo que tiene que ver con el control del protocolo de playas. Vamos a buscarlo en una parte más, protocolo manejo de playa. Ustedes lo pueden repasar en la casa, pueden ver el video. Es un video corto, un video que pues básicamente lo que déjenme yo verifico aquí cuál es este. Vamos a buscarlo aquí en Colombia para que aparezca. Vamos a ver. Cómo es la del ministerio, a ver si está ahí. Vamos a ver si nos da la opción. Vamos a ver si lo abre directamente. Es mejor abrirlo directamente. Correcto. Este es el video del protocolo de bioseguridad en playas. Está aplicado para todas las distintas organizaciones. Entonces, es bueno que lo analicemos, que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a verlo paso a paso, vamos a ver los puntos críticos del protocolo. Primero está la determinación del cumplimiento de la infraestructura necesaria, es decir, se van a verificar si se cuenta con las delimitaciones en metros, si se cuenta con la colocación de las casetas para información, para control, si efectivamente hay un monitoreo o una organización respecto al perímetro y a las áreas disponibles para realizar el disfrute de la playa. ¿Quiénes son los actores? La preparación de actores en lo que es la playa, todo lo que son las personas del comercio, las personas que van a orientar las distintas actividades, tanto lo que es la venta y la promoción de diversos productos, o también las personas que interactúan en lo que es la parte turística, si van a utilizar un transporte, por ejemplo, una lancha, si van a utilizar un elemento alterno, pues hay unas restricciones para eso, y eso es lo que nos está indicando la preparación de playas y la preparación de los actores. El estudio de la capacidad de carga de la playa. No la podemos abarrotar la playa. La playa tiene un aforo, debe tener un aforo y un nivel donde nosotros debemos mirar cuántos metros son los que están disponibles para un grupo. Realmente se está hablando de 100 metros para un grupo, pero también tenemos que revisar cuál es la medida que se debe tener en cada uno de ellos. Entonces la 1538 nos da la capacidad de carga, o más que todo el nivel o el número de metros disponibles
para el disfrute. Recomendaciones para la operación. Las personas que vayan a la playa deben utilizar el tapaboca, deben llevar sus dispositivos o elementos para la asepsia de manos. Cómo van a entrar las personas o cómo van a disfrutar las personas de la playa, eso también está tenido en cuenta. Ver cómo se inicia el funcionamiento de la actividad, es decir, cuáles son las informaciones que se deben dar antes de ingresar a la playa y desarrollar las actividades que ahí están dispuestas. Todo el desplazamiento, la orientación. Cuando estamos hablando de las zonas insulares, tenemos que recordar de que las zonas insulares tienen un tope de aforo, un tope en cuanto a cómo deben llegar las personas. Este es un control prácticamente de ingreso a la isla, donde se determina por cuánto tiempo puede estar la persona en el lugar y garantizar de que esto se dé, sea efectivo. No podemos olvidar tampoco una serie de orientaciones respecto al uso del tapaboca. Ya les había comentado respecto al uso del tapaboca. Tengamos en cuenta que eso está dentro del componente relacionado con los elementos de protección personal. Hay unos kits de protección para los trabajadores de playa, donde se sigue haciendo énfasis en el uso del tapaboca y en que el alcohol que se utilice debe ser mínimo al 60%. Estábamos manejando 70% en los protocolos anteriores. Sin embargo, para este tipo de ambiente se está recomendando alcohol al 60%. Es importante que todos los elementos de protección personal que se utilicen deban ser recolectados, obviamente para no contaminar las áreas. El personal de limpieza debe tener todos los elementos de protección, suministrar los dispositivos para evitar el contacto directo en lo que tiene que ver con salvamento. Si un turista o un usuario de la playa sufre un percance y hay que hacerle reanimación cardiopulmonar, pues obviamente maniobras como el boca a boca no se van a realizar. Se debe disponer del dispositivo del ambú para hacerle insuflar el aire y evitar así el contacto boca a boca. Los insumos y productos también, todos los que se utilicen, sean baffles, sillas, carpas, todos esos elementos deben estar debidamente desinfectados. Es lo que nos dice también el protocolo y que debemos que tener en cuenta. Se mantiene la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y también el consumo de tabaco. Eso está prohibido, no se puede. Se debe garantizar que esos lineamientos de la resolución 1050 también estén. Se prohíbe también el manejo de todo lo que es el tabaco. Se quiere que se lave con agua y jabón y todo elemento reutilizable. Mantener elementos desechables también a la mano y su debida recolección luego de que estos sean usados. Y también tener mucho cuidado con todo el aspecto de la limpieza y la desinfección en cuanto a la venta y consumo de alimentos. Esto es una cuestión que pues no es optativa, es una cuestión obligatoria. Todos nosotros debemos estar a la par. Se mantiene el distanciamiento físico de 2 metros entre núcleos de familia. Ejemplo, llegó una familia, ocupó una carpa, esa familia que ocupa una carpa debe estar distanciada esa carpa de la siguiente o más próxima al menos 2 metros. Entre carpas debe haber un distanciamiento de al menos 2 metros. Eso está ya determinado y pues hombre, esta es una de las distinciones que siempre se han ido manejando. ¿Por qué? Porque usted, su núcleo familiar está en contacto con usted, pero no sabemos el otro núcleo familiar si hay una persona que de pronto esté infectada, no lo sabemos. Entonces se mantiene esa distribución.
Ya esto lo dijimos, las maniobras de rescate, no hacer respiración boca a boca. Todo antes de ingresar a la playa deben encontrarse estaciones de desinfección y de lavado de manos antes de ingresar a la playa. Eso sí, va a ser mandatorio, va a ser necesario que todos estén ubicados con eso. Está prohibido el uso de actividades de careteo o snorkel, es decir, esas caretas que se colocan y en las cuales ustedes respiran a través del dispositivo de la careta, que eso básicamente es un elemento que está ahí en stand-by, pues eso está prohibido, no van a poder realizar careteo o snorkel, no lo van a poder hacer, hasta el momento está prohibido. Otro de los detalles que es bueno y que tengan en cuenta es que el plan de comunicación debe estar establecido en manos de los responsables de la playa. La información debe fluir uniformemente y todas las personas involucradas con el manejo de la playa deben estar en contexto para este tipo de actividades. Debemos tener muy presente que los grupos de familia no deben ser grupos de más de 5 personas. No deben ser grupos de más de 5 personas porque de veras ya eso nos está generando un problema relacionado con el aforo en la misma playa. Entonces es importante que eso ustedes lo conozcan. También debemos tener en cuenta que todas las medidas del protocolo, en todo lo que es admisión y prohibición, no pueden ser flexibles. Lo que está establecido es lo que se debe realizar. Otro detalle, los kioscos deben cumplir los lineamientos en el manejo de los alimentos. Se prohíbe el consumo de bebida alcohólica, ya lo dijimos, y todo debe estar debidamente limpio y desinfectado. Todo debe estar limpio, no debemos asegurar que el consumo de los alimentos y de los trabajadores de playa deben estar siempre previstos con el respectivo uso del alcohol y del lavado de manos. Otro de los detalles que tenemos que tener en cuenta en la organización de las playas es que debe haber un horario establecido, y es que el horario que está sugiriendo la resolución 1538 es que la playa debe estar abierta entre 6 de la mañana y 5 de la tarde. Es decir, se prohíbe el acceso a la playa en el horario nocturno. Es importante esto. Las personas que trabajan en la playa no pueden intercambiar equipos, ni mucho menos elementos de protección personal. Deben saber que el lavado de manos y la desinfección de manos debe ser una constante. También es importante tener muy presente la manera en que se va a adecuar el espacio de playa. Yo estaba hablando hace un momento que disponer de suministro de alcohol glicerinado al 60%, y deben existir esos espacios de 100 metros que yo comentaba, son los que deben estar orientados, y que a cada 100 metros debe haber una estación de desinfección con alcohol a cada 100 metros. Es importante. Esto es importante porque la persona sale del agua y ya sabe que a 100 metros o menos de 100 metros va a encontrar una estación de alcohol, porque seguramente va a interactuar con la familia o va a consumir un alimento. Utilice el alcohol de esta manera. Alguien me preguntará, pero bueno, y díganme, ¿cuánto espacio tengo de playa para mí únicamente? Entonces, el distanciamiento de 2 metros sigue valiéndose, ojo, de tanto para trabajadores de la playa como para turistas o usuarios de esta. Es decir, que las zonas de carpa, las zonas de espacio abierto, y distintamente todo lo que tiene que ver con el espacio debe estar relacionado con 2 metros. 2 metros de distanciamiento para toda esa línea que estamos observando. Es bueno de que, bueno, tengamos también ese control y
Recuerden que la carga de playa lo que busca es que tengamos también ciertas distancias. Estamos hablando de que el protocolo dice, bueno, son 2 metros en espacio abierto, pero bueno, en playa, cuando yo entro de playa, cuando yo ingreso al agua, ¿cuántos metros voy a tener? Y esto sí me parece un poquito complejo. Estamos hablando de 10 metros carga individual, es decir, si entro solo yo al agua, la persona más próxima dentro del agua debe estar a 10 metros, es lo que me está indicando. Pero ojo, recuerden que la playa es un espacio de recreación y va a pasar de ser un espacio de recreación a un espacio solamente de, de baño, un espacio de movimiento. Y estos 10 metros, pues lo que buscan es que muy seguramente que el agua que la otra persona toque o que de pronto la otra persona llegue a contactar con su fluido, sean de la boca o sean de otra parte del cuerpo, pues no lleguen a tocar a la persona más próxima en el agua, que serían 10 metros. Esto pues básicamente la carga está Profesor, determinada. Sí. disculpe, y en caso de que en esos 10 metros que se están de distanciamiento en la playa, como dice usted, de pronto alguna persona en ese distanciamiento se puede estar ahogando, ¿cómo se puede hacer para salvar esa vida? Ah, buena pregunta. ¿Qué pasa ahí? En la parte del salvamento y de esa atención, pues ahí pareciera que se rompe el protocolo, pero se rompe para un buen efecto. Es decir, la única manera de salvar al que se está ahogando es al cesarlo, es llegar a él, ¿cierto? En el agua. Entonces, en ese momento, las personas que están encargadas del rescate y salvamento en el agua deben saber que van a cesar a esa persona en esa emergencia, porque es una emergencia, deben sacarla de la playa y usando los elementos de protección. Ya estamos hablando del guante, estamos hablando del tapaboca, porque usted como en salvamento, usted al momento que sacan a la persona y le tiene que realizar la maniobra, usted debe tener, o la persona que va a hacer el salvamento, porque debe ser distinto el que hace el salvamento y el que hace la maniobra en tierra. Entonces, la persona que hace la maniobra en tierra debe tener los elementos y debe tener el equipo para prestar los primeros auxilios si hay que realizar respiración artificial. Es decir, ya no va a ser boca a boca, Boca a sino que boca. va a tener que utilizar un ambú que deben tenerlo ahí en la caseta de salvamento, el ambú para insuflar o para darle la respiración a esa persona. Y de Claro, esa manera salvarlo. En el claro, momento de la emergencia, llegue y sáquelo. Pero cuando ya la claro que persona sí. está acá afuera, hay que, obviamente, prestarle los primeros auxilios, pero sin el boca a boca, Ah, evitando de pronto tocar la boca de la persona o también generar una situación de más riesgo. Eso relacionado con la parte de la, de la interacción de lo que es el salvamento. Y es una parte, por eso recomiendo la lectura detallada de la resolución 538, porque es la que nos va a permitir una Instructor, diferencia. Sí, adelante. una preguntita. En caso de las playas, también en la parte externa, ¿habrá personas que tomen temperatura, o sea, que registren eso, o simplemente nada más va a haber los cada 100 metros del alcohol? Sí, en el paso de lo que es el acceso a la playa, Ujú. se debe implementar el filtro. Dame un segundito aquí, espérate aquí, que hay ruido aquí. Sí, listo. Venga, les cuento. Eh, Tal como el protocolo lo está indicando, ¿sí? El responsable de la playa, hablemos inicialmente de lo que es el alcalde local, distrital, va a aplicar las medidas de control
fundamentalmente para todo el que interactúe en el área de playa. Es decir, debe haber un acceso a la playa y debe haber un acceso controlado. Ese acceso controlado tiene que ver también con la toma de la temperatura. A esta persona obviamente se tienen que adecuar todos los aspectos de la playa. Miren, delimitar el perímetro, es decir, hay que demarcar por dónde se ingresa y cómo se hace. Disponer de las áreas de desinfección de manos en todos los aspectos relacionados con los baños, las áreas de acceso, jabón líquido, desechable, todo lo que el baño requiere. Disponer un sitio fuera del área para la limpieza y desinfección del mobiliario, el suministro del alcohol, las estaciones de alcohol cada 100 metros, el apoyo policivo que debe estar ahí permanente, todo lo que en cuanto al manejo debe requerirse, el espacio de todo lo que es la manera de señalizar las áreas, las partes de dónde ingresar y dónde realizar las respectivas intervenciones. Eso está incluido dentro de todo lo que se debe realizar, donde se deben hacer todas y cada una de las actividades. Ahora, hay un puntito que es un poquito complejo, y es, hombre, la concientización de las personas, porque en el manejo de control también se deben tener las disposiciones de las autoridades respecto al contagio del COVID. Yo tengo que hacer un control, dice, impedir, mira cómo dice textualmente el protocolo, impedir el ingreso de personas que presenten síntomas de gripa o temperatura corporal igual o mayor a 38 grados, para lo cual los puntos de ingreso en el muelle autorizado se realizarán los controles sanitarios al personal y al turista. Ahora, eso es al turista, pero como yo no voy al puerto, yo vengo de la casa y yo tomo un transporte y me bajo ahí frente a la playa, en el área de acceso debe haber también un control de temperatura, porque no todos vienen del puerto, hay unos que no vienen del puerto. Entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿Cómo sé yo que la persona tiene temperatura mayor a 38 grados? Tomándole la temperatura. Y las personas con gripa, ojo, miren, las personas con gripa no pueden ir a la playa. Y acuérdense que antes los viejitos les decían, si usted tiene gripa, vaya a la playa, báñese para que vea que se le quita. Pero ahora las personas con signos y síntomas de COVID no pueden ir. No pueden llevar mascotas. Ojo con esto. Prohibidas las mascotas. No se pueden llevar mascotas. Y hay unos recorridos de verificación que se están realizando. Entonces, fíjense que eso es vital, es importante que las personas estén debidamente informadas. Es por eso de que, bueno, la playa es de todos. La playa es un espacio natural, abierto, donde todos podemos estar. Pero olvídense, así como lo están viendo en este momento en la gráfica o en el video, estas carpitas ya no pueden estar una pegada a la otra. Hay una carpa aquí, 2 metros, se colocará la otra. 2 metros, 2 metros en horizontal, las carpitas. La mejor manera, recomendación, si aquí hay algún carpero, alguna persona encargada de eso, 2 metros en horizontal cada una. Y en zigzag las otras. Es decir, ya no pueden haber carpas juntas en línea ni en fila. Deben estar en zigzag para garantizar que una carpa no está próxima a la otra. Están debidamente separadas. Entonces, es interesante todo esto respecto a las disposiciones de control y cuáles son las fases que vamos a tener que ir desarrollando. Entonces, bien interesante que se verifique primero la estructura. O sea, no hacemos nada si no estamos verificando la estructura de las áreas. ¿Qué otras cosas están prohibidas? Recuerden de que se tiene que separar la ropa de trabajo. Las personas que están trabajando en la playa deben llevar un bolsito
donde van a tener su ropa para cambiarse y su ropa para trabajar. No pueden llevar la misma ropa con que trabajaron e irse para la casa, tienen que llevar ropa distinta. Todo lo que está consignado respecto a algún tipo de control y de medidas de control para el usuario. Cuando vayan para la playa, recuerden que si usted que va a disfrutar de la playa debe llevar un kit con alcohol glicerinado, toalla desinfectante, el tapaboca que lleva puesto y un tapaboca de repuesto, por si de pronto el tapaboca se humedece, ¿cierto? Que usted lo pueda cambiar. Hay alguien que me dice, oiga, ¿y cómo hago? Me tengo que meter en la playa con el tapaboca. ¿Ustedes qué piensan? Les hago la pregunta. ¿Debes entrar al agua con el tapaboca o sin tapaboca? ¿Quién me contesta? Sin tapaboca, profesor, sin tapaboca, porque es algo imposible. Porque si uno se mete con el tapaboca se va a mojar y entonces no le va a servir. Entonces lo más lógico es que cuando salga de ahí, si no se va a volver a meter a la playa, puede usar su tapaboca. Pero si se va a volver a meter, tiene que estar a la distancia y en el momento que esté afuera, esté cerca de la orilla para que vuelva a incluirse nuevamente, pero no a juntarse sin tapaboca donde están los demás. Correcto. Sí, el tapaboca usted lo va a usar ahorita y se va a poner de moda el uso de un colgarejo que venden mucho para la playa, que es como un tubito plástico, porque dicen que el tapaboca, cuando vayas a entrar a la playa, miren lo que está pasando, cuando vayas a entrar al agua, te tienes que quitar el tapaboca y meterlo en una bolsa plástica, hermética, cerrarla. Te la metes en el bolsillo y ahí sí te metes al agua. Y cuando regresas del agua a la tierra, abres la bolsita, sacas el tapaboca y te lo vuelves a poner. Eso lo dice el protocolo, por eso los estoy invitando a leer el protocolo, la norma 1538, porque definitivamente es lo que dice ahí. Pero bueno, cuando las cosas son nuevas, a veces causan cierto escozor. Pero bueno, si eso es lo que va a viabilizar el uso de la playa y que se reactive ese gremio, pues bienvenido sea. A lo que nos queremos referir es que son determinaciones de infraestructura. Entonces, las disposiciones de infraestructura son necesarias, son importantes y no podemos omitirlas. Profesor, disculpe. Imagínese, usted dice que se puede meter al agua con el tapaboca en el bolsillo, con una bolsa bien tapada, pero usted sabe que la corriente le saca los bolsillos y se los saca afuera. Tendrá que ser amarrado en la cintura o en el cuello, en alguna parte para que no se le vaya. No, dice la norma que debe echarse en una bolsita. De pronto, yo lo que considero más lógico es que usted está en su carpa y usted va a meterse al agua, usted sencillamente se quita el tapaboca, lo mete en la bolsa, amarra la bolsita y deja la bolsita en la carpa. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que se te moje. Entonces, tú lo que haces es entrar al agua, no quedarte dando vueltas, sino entra al agua, disfrute su agua y cuando usted salga, inmediatamente busque la carpa donde usted tiene las cosas, seque su mano, seque su cara y colóquese el tapaboca. Eso es lo que habría que hacer. Porque pero miremos ahora, profe, pero ahora también toca verlo desde el punto de vista de que Hugo. Sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí, profe, te escucho. Pero es que viene otro detalle. Ahora entonces la gente, no es que porque normalmente hay que meter eso en una bolsita. Entonces ahora la bolsa, si la persona llega a ser positiva, la bolsa también va a quedar contaminada. Y seamos sinceros, aquí, sobre todo en zonas donde hay playas, la gente de por sí que todo lo tira al piso, botellas, bolsas, de todo. La gente le pierde hasta sus elementos personales cuando va a playa. Ahora imagínense ese reguero de bolsas y que la brisa se las empieza a llevar y van a terminar dentro de las casas, en el agua, en las playas, van a terminar y va a ser un factor de bioseguridad, incluso hasta peor que el mismo tapabocas solo. Por eso hay una serie de detalles ahí y bueno, eso uno llama la atención, ¿cierto? Porque
Dice, y la norma lo dice claramente, lo voy a leerlo textualmente para ustedes. Dice, medidas para el usuario, utilizar el tapaboca de forma permanente cubriendo nariz y boca durante la permanencia en la playa. Al ingresar al agua se deberá guardar el tapaboca en una bolsa para ser usado nuevamente una vez la persona se encuentre fuera del agua. Cada usuario de playa se hace responsable de sus residuos mientras permanezca en la playa. Al finalizar su estadía, depositará los residuos en los recipientes de recolección que estarán en los accesos a la playa. Es decir, que ustedes como trabajadores de la playa, ustedes deben exigirle a ese turista que así como llegó y así como encontró la playa, deberá dejarla. Yo sé que es difícil, pero ellos deberán llevarse su motetera. No, que abrieron una bolsa de papitas, esa bolsa de papitas te la llevas. No, Así que abrieron una bolsa, trajeron un jugo en una bolsa de cubeta y se desocupó la bolsa y que esa bolsa se la lleva. Es decir, son responsables de ello. Entonces, eso es una fase fuerte de capacitación para las personas. Yo quiero que ustedes lean esa resolución, la 1538 del 3 de septiembre, por favor. Quiero que la lean porque yo el día de mañana quiero hacer una nueva discusión de la resolución para que podamos ir familiarizándonos más y más con el deber ser que tiene esta resolución. Y hay muchas cosas que están obligadas para los trabajadores, pero también se requiere mucha concientización del turista o del foráneo o del visitante que llega a la playa, pero debe entender el protocolo y el protocolo debe estar publicado. Las partes esenciales del protocolo deben estar ubicadas en el área de acceso. Es decir, el turista no debería entrar a la playa sin antes registrarse y notificársele cuáles son las normas de la playa, el reglamento de la playa. El turista no puede llegar a beber alcohol, no puede llegar a fumar tabaco o cualquier otra cosa, no puede llevar una mascota. No es que yo traigo el perro, te vas con tu perro para tu casa, porque no se puede, está prohibido traer animales. No, que no traje el tapabocas, menos te vas. Y debe haber un apoyo policivo ahí, porque recuerden que en los lugares de esparcimiento es donde hay más abusos y donde hay más acciones arbitrarias por parte de los particulares. Entonces, si vamos a volver a las actividades requieren un nivel de compromiso. Ya ustedes deben saber que la persona cuando está en el agua son 10 metros, que debe haber una estación de alcohol cada 100 metros para que las personas puedan accesar a ella, que no pueden llevar mascotas, que no pueden llevar alcohol, que no pueden llevar tabaco, que las personas son responsables de todos los residuos que generen. Yo les pregunto algo, ¿ustedes habían visto anteriormente una ley, un decreto, una resolución donde se obligara al turista a llevarse su basura? No. Bueno, ya ustedes saben en el punto, y se los digo, resolución 1538, 3 de septiembre, numeral 6, medida para el usuario, 6.2. A través de esa norma, el turista, el usuario de la playa es responsable de la basura que genera. Y hay que decirse, usted es responsable de su basura. Si usted trajo basura, se lleva su basura para la casa. No la puede dejar aquí. Porque es que no podemos estar barriendo residuos ajenos, porque nos exponemos más. Amén, amén, profesor. Y si la deja, se le pone una sanción. No, ahí está la policía. Por eso, si no se la lleva, aunque la policía, porque ahora mismo no quieren respetar a la policía, pero ellos necesitan un respeto, pero si no, se le pone una sanción o va detenido, porque tiene que dejar la playa conforme la encontró, limpia. Correcto. Entonces, preguntas, ¿qué preguntas hay? Preguntas respecto a esta presentación. El video está en internet. Ministerio estableció protocolo de seguridad, de bioseguridad para playas. Resolución 1538-2020.
quiero recomendarles que lo lean. Quiero que para mañana, la tarea de mañana sea la lectura de ese protocolo. Ustedes hagan la lectura hoy y con ese protocolo ustedes se orienten respecto a qué hacer, qué debo y qué no debo hacer, qué puedo y qué no puedo permitir que haga el usuario de la playa, sea foráneo, turista o sea habitante de la isla o de la zona insular en la cual estamos. Tenemos que hacer un control muy cercano respecto a esto, porque de eso va a depender que, bueno, que la reactivación realmente se dé y que podamos realizar, volver a la normalidad pronto, volver a la normalidad pronto. Entonces, les dejé en el correo les dejé el link